Yo no lo he vivido en primera persona, esa brecha salarial dentro del audiovisual. Sé que hay muchísima más presencia de hombres que de mujeres en mi sector, pero sí que es verdad que en estos últimos años se ha ido equiparando bastante las cosas y yo creo que estamos en ese proceso de llegar a una igualdad real. Aún así yo creo que prevalece mucho más en un equipo audiovisual, en todos los sentidos, tanto artístico como técnico, prevalece el talento al hecho de ser mujer o hombre, porque para mí esa es la verdadera igualdad. Entonces sí que es cierto que ha existido toda la historia esa brecha salarial, por lo tanto seguro que debe seguir existiendo, y el hecho de que yo no lo haya vivido en primera persona no significa que no exista. Por lo tanto siempre me sumaré a cualquier movimiento que defienda pues eso, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad real y siempre pues ese apoyo feminista que las mujeres a lo largo de la historia hemos sufrido y que a día de hoy pues seguimos luchando, aunque partimos de que todos hemos tenido una educación bastante machista, porque es en la sociedad en la que hemos crecido. Entonces tenemos que cómo evolucionarlo, sobre todo para que las nuevas generaciones sí que o sea, haya un cambio real, o sea, haya una igualdad real. En mi caso, ni cuando trabajaba solamente en la investigación, ni ahora que trabajo más en la docencia, no me he sentido nunca discriminada por ser mujer. Creo que he cobrado igual que mis compañeros. Es verdad que el tema de los sueldos no es algo que se comente entre compañeros habitualmente, pero nunca he sentido la diferencia y he tenido la suerte de conseguir, de optar sin problemas a los puestos los que he aplicado. Durante mi etapa científica, tanto las becas predoctorales como los contratos predoctorales a los que opté, pues tuve la suerte de conseguirlos, y en este sentido yo no he visto las diferencias. Actualmente incluso os diría que en mis clases hay mayor porcentaje de chicas que de chicos, entonces en el ámbito de la ciencia parece que en la base por lo menos hay bastante paridad, bastante igualdad. Sí que es verdad que los informes dicen que una vez que se avanza en la carrera científica o una vez que se pretenden ocupar puestos de mayor responsabilidad, las cosas cambian, ¿no? Precisamente el año pasado, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña, en la ciencia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentó un informe que se llama Científicas en Cifras 2017, y en ese informe sí que se veía que existe ese techo de cristal en la ciencia y en la universidad. Como pasó en mi caso, durante esos primeros años de formación y de investigación hay bastante paridad, están en torno a las cifras al 54% en mujeres y un 48-47% de hombres que hacen la tesis y que comienzan esos primeros años. Estas tasas se mantienen después en el postdoctoral, pero después la brecha es cuando surge, cuando hay mayores diferencias. Yo nunca fui consciente de que eso pasara, ¿no? De que por ocupar yo un mismo puesto de trabajo, que un hombre y yo hiciéramos el mismo tipo de trabajo y tuviéramos el mismo nivel profesional, con la misma antigüedad y demás, yo cobrara menos que esa persona. Que en ese caso se puede hacer algo más. Pues bueno, yo en mis 17 años de todas maneras, 16-17 años aproximadamente en este sector, nunca llegué a ocupar un puesto de responsabilidad, de algo más, ¿no? Ni tan siquiera una intervención en una oficina, ni otro tipo de puesto de trabajo. A ver, yo creo que la brecha salarial es una realidad y no tiene mucho que ver con los sectores. Creo que es algo que nos afecta a todas por igual, y la base está en que no cobramos lo mismo porque no se nos percibe de la misma manera. Aunque un convenio diga que la base salarial es la misma, luego se produce una diferencia. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando somos madres, pedimos las bajas laborales y luego a la hora de tener que pedir reducciones de jornada y situaciones así, generalmente somos nosotras las que nos lo pedimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega el momento de tener que promocionar, de tener que incentivar, se hace antes a un hombre que a una mujer. Y eso es una realidad. Yo creo que casi todas nos hemos enfrentado a la situación de ir a una entrevista de trabajo y que te pregunten de manera encubierta si eres madre, o sobre todo si quieres serlo. ¿Y eso influye? ¿Es legal? No. ¿Ocurre? Sí. Y entonces es algo que nos afecta.
Yo trabajo en un sector que somos mayoría de mujeres. Entonces, técnicamente eso no debería producirse, pero a mí me llama mucho la atención que tú, por ejemplo, cuando pones la televisión y en las noticias sale hablando un profesional de la psicología, que es mi sector, en el 80% de los casos sale hablando un hombre. Si es un sector mayoritariamente femenino, ¿por qué siempre que hay que dar visibilidad o hablar de expertos se busca a los hombres? Cuando realmente se supone que debería ser algo minoritario. Ahí estamos viendo que también es algo social. Es decir, ¿esas personas estudian más? No. ¿Saben más? No. Pero está socialmente mejor visto. Por tanto, los van a buscar más para dar conferencias, van a estar mejor valorados y van a cobrar más. Y eso tiene también que ver a nivel social. Sí, es visible la brecha salarial en el teatro, en las artes escénicas y, bueno, yo creo que como en otra área profesional hay grandes desigualdades entre hombres y mujeres, aunque nos parezca que el mundo de la cultura o el mundo del teatro pues sea un mundo más igualitario. Por un lado, si yo hubiese vivido esa situación, es decir, si yo hubiese cobrado menos que un compañero varón por mi trabajo, creo que no me correspondería a mí hacer algo, ¿no? No creo que las personas que están en un lugar como de víctima, ¿no? Deban ser las que se responsabilicen o a las que debamos responsabilizar de que algo cambie. Yo, la verdad es que en Apanadería, como mis compañeras Noelia y Len, vivimos en una situación que digamos que es un oasis, ¿no? Nosotras tenemos una compañía en la que somos 3 mujeres y que tenemos el compromiso de trabajar con equipos íntegros de mujeres. Entonces, la verdad, estas desigualdades no existen y esta es una de las cosas por las que nosotras decidimos tener este compromiso, ¿no? A mí no me ha pasado eso, yo no lo he vivido y entiendo que si lo hubiera vivido hubiera ido a hablar con mi responsable, con mi jefe superior o jefa y le habría dicho que me explicase los motivos. En este caso, como no me ha pasado, tampoco sé qué hubiera hecho. Pero no lo he sufrido, al menos que yo fuese consciente, también te digo. En mi trayectoria nunca he sufrido discriminación salarial por ser mujer. Siempre he cobrado lo mismo que un hombre haciendo lo mismo que yo. Pero no se me ha tratado igual ni se me ha valorado igual. Aunque cobráramos lo mismo, se ha considerado que él podía ser un poquito mejor que yo. O que iba a dedicarle más tiempo, o que iba a poder especializarse más, o que iba a poder formarse más. ¿Por qué? No lo sé. Sinceramente es algo que nunca entendí. Y evidentemente no es algo que la gente te admita abiertamente. Pero tú eso lo notas cuando estás trabajando. A la hora de ofrecer formación, a la hora de, primero él que tú. Yo creo que tenía que ver con ser hombre y mujer. Sinceramente, mi vivencia personal es que sí. Y ya no solamente conmigo en mi sector, sino mujeres que conozco, mujeres que hay a mi alrededor. Sinceramente, ellos han ascendido mucho más que ellas. Se lo han puesto muchísimo más fácil y han dedicado mucho más tiempo a su carrera porque se lo han facilitado, no porque ellas lo hayan querido. O al contrario, se las ha sancionado o mirado de otra manera por querer ser madres o por ser mujeres. Y creo que eso es una cuestión social y de cómo nos comportamos todos. Pues sí, la mayor parte de los puestos de mando son ocupados por hombres. Ya no solamente hablo de puestos, digamos, en la directiva general de una entidad financiera, sino a nivel menos alto, lo que son en las oficinas bancarias, la mayor parte de los directores son hombres. ¿Que es cierto que esto está cambiando poco a poco? También es cierto, ¿no? Pero sí, su inmensa mayoría son hombres. ¿Por qué ocurre esto? Pues realmente es que para poder optar a un puesto de este tipo, y tampoco tiene que ser una dirección, incluso con una intervención de una oficina, son puestos que requieren una dedicación exclusiva al puesto de trabajo. Entonces eso provoca que las mujeres tengan que elegir entre quito tiempo a mi familia, quito tiempo a mi vida familiar y a mi vida personal y se la dedico exclusivamente a mi trabajo. Entonces, pues, si se ofrecen estos puestos de trabajo, que también se ofrece, a veces las mujeres tienen que optar por dedicar algo más a su vida personal que al trabajo, ¿no?
A mí en alguna ocasión, hubo 2 ocasiones en las que me ofrecieron un puesto un poquito más alto en un departamento, estar de gestora, y ya que yo llevaba en el último departamento en el que yo me tiré 8 años trabajando, pues me lo ofrecieron en 2 ocasiones, y en ambas ocasiones, a los 2 días de haberme ofrecido el puesto de trabajo, se lo estaban ofreciendo a otra persona que consideraron que lo iba a hacer mejor que yo, y casualmente eran hombres. O sea que, bueno, ¿qué hice yo en este caso? Yo lo único que hice a lo largo de estos años en los que he aprendido mucho y que también la banca me ha dado mucho, era trabajar duro todos los días para hacer mi trabajo bien hecho. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que, bueno, porque el machismo y el patriarcado están enraizados en toda la sociedad. Es una cosa estructural, sistemática. Entonces, lo mismo que pasa en el teatro o en otra, puede pasar en otra profesión, ¿no? ¿Quiénes ocupan los puestos de poder? Casi siempre los hombres. Desde en la parte artística, los directores de escena son mayoría, o son mayormente reconocidos también, tienen más visibilidad, tienen más oportunidades. También los jefes técnicos de los teatros o los gestores culturales que, por ejemplo, se encargan de decidir qué programación teatral o qué programación de artes escénicas va a haber en cada ayuntamiento o en cada festival. Son también mayoritariamente hombres. Aquí yo creo que se produce esto de lo que siempre se habla, que es el efecto tijera, ¿no? De que aunque en las formaciones sea pues un conservatorio de música, de danza, una escuela de arte dramático, estudien muchas más mujeres, luego en realidad tienen muchas más oportunidades de ocupar altos cargos los hombres. En mi empresa concretamente somos 4 personas con diferentes cargos, no existe una jerarquía como tal, pero dentro, digamos, de esa jerarquía de esos mandos está 2 aspectos que no funcionan el uno sin el otro, que es el talento y la gestión, ¿no? O sea, no existe un talento bien gestionado ni una gestión si no hay talento. Entonces, al final yo puedo decir que ocupo un alto cargo dentro de mi empresa y percibo ese respeto y ese compañerismo como cualquier otra persona. O sea, no existe diferencia entre mujer y hombre. De hecho, cuando nosotros tenemos los equipos técnicos, tanto técnicos como artísticos, suele estar bastante equiparado. Y es lo que defendemos, y así nos funciona realmente, porque yo creo que así debe funcionar un buen equipo. De hecho, en las universidades públicas españolas, 2 de cada 10 catedráticos son mujeres. Y en el equivalente de los organismos de investigación públicos, el rango equivalente lo ocupan solamente un 24% de las mujeres, ¿no? Hay que irse a los puestos un poco inferiores, los vicedecanatos o las vicerrectorías, para encontrar un mayor porcentaje de mujeres, en torno al 40 y tanto %. Esta brecha es algo menor en las universidades privadas, pero sigue existiendo. Y no se debe a que las mujeres sean menos válidas. Es verdad, en este mismo informe explican cómo el porcentaje de mujeres y de hombres que optan a estos puestos, o sea, el porcentaje de mujeres que consiguen los puestos de catedráticos, por ejemplo, que optan a ellos, es igual que en hombres. Lo que ocurre es que se presentan muchas menos mujeres, en torno a un 34%. Los puestos de mando los ocupan los hombres por varios motivos. Primero, creo que es por tradición. Es decir, venimos de una sociedad y de una historia en la cual los hombres llevan trabajando mucho más tiempo. Entonces estamos acostumbrados a que sean los hombres quienes promocionen. Creo también que hay una concepción, hay una parte de la sociedad que piensa que los hombres van a poder dedicar más tiempo a su trabajo y por tanto van a hacerlo mejor, pero también creo que eso está cambiando. Creo que la forma de liderar y la forma de ejercer una posición de poder dentro de una empresa o dentro de una sociedad está un estilo más masculino y un estilo más femenino, que es diferente, ni bueno ni malo, simplemente es distinto. Y creo que la forma de liderar en femenino es algo que está creciendo de manera exponencial y creo que eso va a marcar una diferencia. ¿Todavía ocupan los puestos los hombres? Sí, porque todavía el cambio está empezando y eso, para que llegue a cambiar, todavía faltan muchos años. Por desgracia, ese cambio vendrá cuando las mujeres que ahora están empezando a ascender puedan llegar a ese punto. Es decir,
¿Cuántas mujeres hay en consejos de dirección donde se toman decisiones importantes? Muy pocas. ¿Pero qué edad tienen esas mujeres? ¿Qué edad tiene la gente que se sienta en esas mesas? ¿De qué generación pertenecen? Creo que para que eso cambie, y tenemos que empezar a cambiarlo hoy, para que dentro de 20, 30 años esta conversación no necesite darse de alguna forma. Realmente la responsabilidad de toda esta brecha salarial, bueno, del machismo y el patriarcado que ha habido en toda esta vida es educativo, partiendo desde la casa en la que crecemos y nos educan, con el ejemplo de nuestros padres, hasta el colegio, con el ejemplo de los profesores y el día a día, lo que nos vende la tele. Y yo creo que todo eso sí que está evolucionando, que la lucha es constante y se están viendo los resultados, pero que todavía debemos ir más allá, sobre todo para lo que comenté antes, para que esas nuevas generaciones no tengan que tener en cuenta si es mujer o hombre, para que sea un aspecto tanto laboral como personal, como en todos los aspectos. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y deberes, y todo de verdad al 100%, sin favorecer ni al hombre ni a la mujer en ningún aspecto, prevaleciendo eso, la persona, punto pelota. Lo ideal sería que cambiase de manera que creemos legislaciones, que creemos algunas herramientas de control para que esto que está en la cultura y que de manera no consciente la gente reproduce una y otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que las personas responsables nunca van a ser las personas que lo sufren, las víctimas. Las personas responsables son las personas que tienen poder y que tienen privilegios para hacer que esto cambie. En este caso, como confirman la mayoría de los estudios, estas personas son los hombres cis, casi siempre blancos y de una clase social media-alta. Así que yo creo que las personas responsables, en este caso, a las que tenemos que señalar y a las que tenemos que exigir que esto cambie y que se articulen medidas para que sea efectivo, para exigirlo, es a los hombres que son los que en la mayoría ocupan los puestos de poder. Aunque no podemos ser inocentes, ¿no?, de que esto va a suceder así, ¿no? Deseamos que pase, entonces personas que tienen el poder o que tienen privilegios van a renunciar a ellos. Como no lo podemos esperar, yo creo que hay que hacer presión desde los movimientos sociales. Y, por ejemplo, hay una asociación que se llama Clásicas y Modernas, que desde el mundo del teatro lo que hacen es generar iniciativas como las temporadas de igualdad, en las que exigen a los programadores y programadoras de los teatros públicos, de los festivales, que firmen un compromiso en un plazo de, no lo tengo claro, pero en varios años, llegar a por lo menos una programación teatral y de danza de un 50-50, más o menos, en el que por lo menos sepamos que de las personas que trabajan en esas programaciones, directoras, dramaturgas, escenógrafas, iluminadoras, actrices, estemos al mismo nivel que los hombres. Los motivos de esta diferencia, pues la verdad es que yo no los tengo claros. Como os digo, yo abandoné muy pronto la carrera científica y en cuanto a docencia no he notado tanto esa diferencia. Probablemente están muy relacionados con la maternidad, con el parón que suelen hacer las mujeres durante su carrera investigadora y profesional en general, y con esas cuotas positivas que no siempre se cumplen. Lo más preocupante es que en los últimos años ha habido un descenso en el número de matrículas por parte de las mujeres en carreras de ciencias, de tecnología, en matemáticas, en ingenierías, ¿no? Entonces yo creo que sí que hace falta hacer más educación desde la escuela en esa igualdad de género, ¿no? Pues para que las niñas sean conscientes de que tienen las mismas oportunidades y de despertar esa inquietud en ella igual que los chicos, igual que en sus compañeros. Yo, en mi humilde opinión, pienso que es por el tema de la conciliación laboral, que hace prácticamente imposible coordinar adecuadamente el estar con la familia, y sobre todo en los casos de niños pequeños, de personas o padres que ya se ponen mayores, ¿no?, y otro tipo de cuidado que se necesite. Pues precisamente yo pienso que es la conciliación laboral, ¿no?
Aunque la ley de conciliación familiar se modificó el año pasado, pues creo que se debería de seguir trabajando en ese ámbito, en esa línea. Y bueno, pues de todas maneras, pues ¿qué podemos hacer? ¿Quiénes son las personas responsables de que esto cambie? Pues bueno, pues todos. Supongo que todos y todas no hacemos muchas veces nada porque esto cambie, ¿no? Yo en mi caso pues no hice nada porque cambiara y opté por buscar otra salida laboral. Pero sí que es cierto que sería labor de todas y de todos el que esto cambie poco a poco. El factor principal es el machismo. Como ya decía antes, que está en nuestra cultura y que empapa absolutamente todo. Y el teatro no va a ser menos, ni la danza, ni el circo, nada. Sobre todo, aparte de existir una brecha salarial, existen otro tipo de discriminaciones. En el caso de las mujeres que son actrices, que son intérpretes, a partir de cierta edad las posibilidades de trabajar se desploman, sobre todo a partir de los 50 años más o menos. Hay estudios, por ejemplo, como el que hizo el Consejo de Cultura Galega, que nos demuestra que las mujeres no solo cobramos menos, sino que tenemos menos oportunidades de trabajar, de tener personajes protagonistas, de tener un trabajo continuado, ¿no? En vez de normalmente accedemos a trabajos más temporales o en los que se trabajan peores condiciones laborales, y la presión sobre, por ejemplo, nuestro físico es muchísimo más alta. Y bueno, para terminar, yo creo que el último dato que también puede ser preocupante es que el porcentaje de mujeres investigadoras, que está en torno al 39%, se ha mantenido en los últimos años, ¿no? En la última década. Entonces, que no haya un aumento en ese porcentaje indica que estamos todavía bastante lejos de conseguir la paridad en la ciencia y en la universidad.